Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Uno de los seminarios en donde estudié, en realidad yo no tuve al 100% el apoyo de mis padres en cuestión de dinero, que me estuvieran mandando semanalmente para pagar las colegiaturas y todo. Nosotros teníamos que trabajar, teníamos que buscar la manera de poder cubrir nuestros propios gastos. Pagábamos, comíamos; no pagábamos, pues no comíamos, ¿no? Entonces, estudiando en ese lugar, recuerdo que conseguí un trabajo lavando carros, y como después de una racha de deudas y no tener trabajo, conseguí un trabajo lavando carros en el estacionamiento de Walmart. Yo recuerdo que estábamos ahí, yo sé lo que es andar de viene, ¿no? Pásale y aquí, mire, le lavo su carro, le ayudo con la mercancía. Yo antes hacía eso, ¿sí? Y ganaba poco en realidad a comparación de lo que se necesitaba al 100%, pero pues por lo menos alcanzaba para poder cubrir los gastos de la colegiatura, que recuerdo que en ese entonces eran 300 pesos a la semana. O sea que la realidad es de que yo ganaba a la semana 300 pesos lavando carros, también ayudando a la gente a subir mercancía y así. Entonces yo dije, ok, esto puedo aguantar durante un tiempo y puedo ir pagando, puedo esforzarme más e ir pagando un poquito más a los comedores que ya tenía trazados. Llega un día y un gerente que lo acababan de nombrar y comienza a ver que había varios bienes, o había varios que trabajábamos allí, y decía, ¿sabes qué? Aquí son muchos y algunos parecen delincuentes con el cabello largo, todos tatuados, obviamente. Dice, esto da mal aspecto a la empresa. Por lo tanto, a un líder que había ahí, escoge quiénes se van a quedar y los demás se van a ir. Escoge solamente a 10. Y de 25 que éramos, pues solamente escogió a 10. Entre los 10 yo no estuve allí y simplemente escogió a sus amigos. Ellos se quedaron y nosotros nos fuimos. Pero yo recuerdo que en el camino, porque yo emocionado de que las cosas ya estaban bien, de que, de que ya iba a poder pagar mis comedores, yo recuerdo que traía 5 pesos en la bolsa. Pero para que ustedes entiendan esto, en el contexto, para que puedan comprender lo que les quiero dar a entender, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para poder ir a barrer todo el estacionamiento de Walmart. Si usted ha ido a un centro comercial, Walmart, o por ejemplo, imagínense el Chedraui de Loma, pues todo el centro comercial, yo barría todo el estacionamiento. Imagínense barrer todo el estacionamiento, levantar la basura, levantar la tierra, que el estacionamiento quedaba intacto, para que cada trabajador me diera 5 pesos. O sea que me pagaban 75 pesos, o a veces me pagaban 150 pesos por barrer todo el estacionamiento de Walmart. Entonces eso era un trabajo extra, a lo que ya no ganaba tan solo 300 a la semana, también ganaba 450. Y esos 450 pues quedaban de excedente, 150, que me daba 50 pesos a mi ruta y 100 pesos abonaba la deuda que yo tenía. Entonces yo decía, bueno, puedo sobrevivir, ¿verdad? Con esto, lo que va del año, lo que va del semestre, no hay ningún problema. Pues yo me esforzaba todos los días y yo emocionado porque ya tenía un trabajo en teoría fijo donde yo pudiera pues conseguir el dinero. Después de eso, llega esta persona, nos despiden a varios y yo recuerdo que traía 5 pesos en la bolsa que una señora me había dado, una viejita que le ayudé a cargar unas bolsas, me había dado 5 pesos. Yo traía 5 pesos en la bolsa, no había desayunado en ese día y entré a las farmacias de Guadalajara. En ese entonces, ¿han visto los pancitos que venden en las farmacias de Guadalajara? Son unos pancitos, venían $2.50, me compré 2. Yo recuerdo que iba caminando, iba llorando, y yo venía preguntando a Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué permites que se queden los marihuanos a trabajar y los que medio damos, considero buen aspecto, no nos quieren? ¿Por qué razón tengo esto? ¿Por qué razón tengo el otro? Y yo recuerdo que yo me senté en afuera del donde se parquean los carros de la farmacia de Guadalajara, y yo estaba comiéndome mi pan, una conchita de $2.50 chiquita, y yo estaba llorando. Fue el pan más amargo que comí ese día. Yo estaba llorando y yo decía, Dios, ¿por qué? Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, Dios, necesito que me ayudes. Ayúdame porque ya no puedo más. Ayúdame porque las deudas, los pagos, todo esto me va a consumir, me van a expulsar del colegio por deudor, por no pagar. Dios, ayúdame. Y yo recuerdo que yo estaba llorando ahí. Imagínense esa escena. Tal vez ahorita pudiéramos decir 300 pesos no es nada al pagar un comedor. Obviamente hoy en día se paga más, pero en ese momento, en ese entonces, sí era muy difícil. Por lo tanto, yo estaba tan triste
Y en ese momento, cuando yo le dije, Dios, contéstame que tú me quieres ver aquí, Señor, contéstame, en ese momento me entra una llamada. Y un amigo me pregunta, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ando por Walmart, me dijo. Le dije, y bueno, me preguntó, ¿dónde estás? Le digo, yo no estoy en Walmart. Él sabía que yo trabajaba en Walmart. ¿Y dónde estás? No, pues estoy aquí en la farmacia de Guadalajara. ¿Y qué tienes? Pues estoy aquí sentado comiéndome un pan. Pero me escuchó la voz quebrantada. Me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y ya le explicó un poquito y me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a buscar. Y sí, me pasó a buscar. Dice, te voy a llevar con mi patrona. Entonces, esta persona abogó por mí con esta señora, que trabajé con él ya lo que restaba del semestre, para poderme dar trabajo. Y ahí es en donde yo entendí y yo comprendí que Dios contestó. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Esta oración que yo hice no fue una oración elocuente, no fue una oración de iglesia, no fue una oración del público, no fue una oración en donde tal vez en el instituto, con muchos estudiantes, pudiéramos hablar dentro de esta elocuencia de oración. No fue así. Fue una oración tan sencilla, fue una oración tan práctica y tan normal, y a su misma vez tal vez llena de inseguridades y llena de ignorancia, por así decirlo, pero al final de cuentas fue una oración que Dios contestó de forma inmediata. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que tenemos que orar. Muchos de nosotros, esto no es nuevo, sabemos que debemos orar, pero muchas veces no lo hacemos porque es una de las cosas que más cuestan. Es más fácil, fíjate, es más fácil leer la Biblia y quedarse pasmado leyendo la Biblia un tiempo, una media hora, unos minutos, que el orar el mismo tiempo que se lee la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la oración, hermanos, de una u otra manera nos permite entrar a la frecuencia de Dios. Cuando nosotros oramos de forma sincera, cuando oramos a nuestra propia personalidad y nos descargamos delante de Dios, le decimos, Dios, necesito esto, necesito lo otro, perdóname, necesito que me ayude, Señor, y le hablamos a Dios tal cual somos y cual tal estamos. Ahí es cuando Dios contesta las oraciones. En Mateo capítulo 26, versículo 36, encontramos cómo Jesucristo, antes de ser crucificado, dice la Biblia que se va a orar. Y por cuestión del tiempo no lo vamos a leer completo, pero lo voy a ir parafraseando. Encontramos cómo en el versículo 38, Jesucristo le dice a la gente, a los discípulos, que su alma estaba triste, estaba contristada, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, en el versículo 41, más adelante, Jesucristo le dice lo que iba a hacer. Él iba a orar y les da ¿cómo se dice? Un consejo a los apóstoles de que ellos tenían que orar y velar para no entrar en tentación, que iban a haber momentos en donde su vida iba a flaquear a tal punto que iban a querer abandonar los caminos de Dios. Entonces Jesucristo le dice, velad y orar para no entráis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en el versículo más adelante, en el versículo 42, por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo oró. Y Jesucristo oró al Padre y le dijo, Padre mío, no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Jesucristo no lo vemos ahí lo vemos en su humanidad. No lo vemos como Dios, no lo vemos como un Dios omnisciente, ni un Dios omnipresente que sabía el final, aunque Él ya sabe el final, pero ahí encontramos la humanidad de Dios. Como cuando dice, ¿sabes qué? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras es, Señor, yo no quiero pasar por esto. Yo Dios, Padre, ¿hay otra manera de poder salvar a toda esta gente? Pero si no hay otra manera, pues Señor, que se haga lo que tú quieres. Aquí encontramos, hermano, la humanidad de Dios. Y encontramos cómo Dios comienza a dar paz y comienza a darle seguridad a Jesucristo, y esa seguridad se la da en el camino desde que comienzan a agarrarlo hasta que fue crucificado. En esos momentos, hermano, en la vida, y es importante saberlo y también reconocerlo y autoanalizarnos, pasamos por momentos de brechas de inseguridad,
brechas en las que a veces pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios nos ha abandonado, a veces estamos metidos en tantos problemas que pensamos que Dios en este caso ya no contesta nuestra oración, y muchas veces pasamos por esas brechas y oramos como si todo estuviera bien. Una persona que sabe que necesita ayuda siempre va a buscar la forma de llamar la atención de esa persona que necesita ayuda. Por ejemplo, si yo, hace años estábamos en Santa María, mi esposa estaba obviamente del embarazo, más débil todavía de lo que estuvo en este embarazo, y se metió a bañar y yo le dije, yo voy a ir a dormir al bebé, y yo me fui a dormir al bebé y el bebé me durmió a mí, nos quedamos dormidos los dos. Mi esposa se quedó bañando. Obviamente por el exceso de agua caliente, y como no sé por qué las mujeres son así, que el agua hirviendo se la avientan como tal, pero con el exceso de agua caliente se descompensa y mi esposa se cae en el baño, se pegó en la cabeza y se cayó. Obviamente el gas del boiler se apaga y se acabó, entonces comienza a haber agua fría en su cuerpo y ella tirada allí. Entonces en su subconsciente de ella decía, ayuda, ayuda, ayuda. Y a lo lejos yo medio escucho, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que me quedo dormido y me levanto y dije, ¿aquí qué pasó? Y me fui corriendo al baño y efectivamente ella estaba tirada allí, afortunadamente sin sangrar ni nada, estaba solo tirada ahí. Había otro joven que era ese hermano del pastor Manuel García. Yo le dije, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Daniel. Digo, hey Daniel, necesito que vayas por favor a casa de un hermano y que te preste un carro, por favor, que te lo preste, dile, córrele. Pero me dijo, ¿y dónde vive? No lo sé, búscalo. Y él salió corriendo a buscar al hermano. Este hermano se llamaba Jesús. Y él gritaba, Jesús, hermano Jesús, hermano Jesús. En toda la calle hasta que salió el hermano Jesús en una de las últimas casas. Y así, y dice, ayuda, ayuda, ayuda. Y rápido llegaron y pues bueno, me prestaron el carro y nos fuimos rápido al hospital y se solucionó el problema. Pero ¿qué es a lo que voy? Que una persona que sabe que necesita ayuda nunca va a hablar de forma culta o hasta cierto punto de forma prudente. ¿Sí me doy hasta aquí? Cuando una persona reconoce que necesita la ayuda de Dios, siempre va a buscar orar de la forma más sencilla. Siempre va a buscar orar de la forma en la que Dios pueda entenderlo, aunque sabemos que Dios entiende todo, pero va a orar hasta cierto punto que sea el mensaje lo más rápido posible para que la persona lo pueda entender. Hermano, muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Hacemos lo contrario en orar algo tan espléndido, o incluso, peor aún, pensar que necesitamos orar de cierta forma elocuente, cuando la realidad es de que Dios escucha las oraciones con un corazón contrito y humillado. Cuando no oramos, nuestra vida espiritual va menguando. Cuando no oramos, comenzamos a permitir que las cosas del mundo entren a nuestra mente, a nuestro corazón, y cuando no oramos de forma recurrente, pero de forma sincera, lamentablemente comenzamos a desnutrirnos espiritualmente. Mira, el peor error de la iglesia no es que no oremos. Sí oramos, la mayoría de aquí ora. Entre semana, en las mañanas, por lo menos hoy el domingo, oramos hasta en algunas cosas. Solamente tal vez el 10% de toda una iglesia no ora así en toda la semana, no más nada. Pero la mayoría, pues el otro 90% sí lo hace. Pero a veces solamente de ese 90%, solamente el 10% lo hace bien y el otro por ciento lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que orar de forma elocuente, de forma en la que todo está bien, y Dios no ve nuestra necesidad, Dios no ve un corazón necesitado. Dios, hermano, lo que quiere de nosotros es de que estemos en comunión con Él. Dios quiere que nosotros estemos hablando constantemente con Él. Si tú estás en casa, decirle a Dios, Dios, ayúdame, Dios, tengo este problema, Dios, por favor esto, Dios, por favor el otro. En medio de una tentación, Dios, ayúdame a no ceder a esta tentación. Tengo ganas de hacerlo, pero Dios, ayúdame a no hacerlo. O sea, hablar de una forma tan abierta como si habláramos con alguien al cual necesitamos la ayuda. Entonces, hay algo a que el diablo le tiene miedo, y no es a las palabras, no es a las reprensiones, no es a los decretos, no es a los mandamientos. El diablo no le tiene miedo a eso, al contrario, se ríe. El diablo le tiene temor
a una persona que ora con sinceridad. Porque sabe el diablo que en cualquier oportunidad que tenga esta persona o se sienta débil hasta cierto punto, siempre va a buscar estar con Dios. Nuestro bebé, por ejemplo, ahorita está pasando por una etapa en donde parece un tlacuachito, así siempre quiere estar pegado con su mamá, literalmente, siempre quiere estar pegado con su mamá. Y mi esposa se va tantito y empieza a llorar. Y yo le digo, es que yo estoy aquí, ¿a poco no te lleno yo? Y a mí me ignora. Y ve a buscar a su mamá. Y entonces mi hija siempre extiende los brazos porque se siente sola y se siente más segura con su mamá. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Un bebé reconoce que es inseguro, que tal vez está en un hábitat en donde está desprotegido y se siente protegido con una persona. ¿Y qué hace para llamar la atención? Llora. Ahora, hermanos, imagínate cuántos problemas de usted y yo nos ahorraríamos, tanto económicos como familiares, personales, en la iglesia, laborales, en cuestión de trabajo y en todos los sentidos, cuántos problemas nos ahorraríamos si tan solo oráramos con sinceridad. Pero hay una realidad. Muchas veces nosotros no oramos porque pensamos que orar tiene que ver con exclamarlo, tiene que ver con hacerlo únicamente en la iglesia, tiene que ver con el hacerlo de largo. Si no es largo no sirve. No, esto no tiene que hacerlo con el corazón. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 6, Mateo 6:6 dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis, ¿qué dice? Vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Algo que escuché de otro hermano y yo también lo quiero aplicar. ¿Sí? Algo que escuché de otra persona, pero yo no lo siento, pero yo lo repito porque se escuchó bonito. Eso es una buena repetición. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué dice? Serán oídos. Después dice la Biblia, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si usted tiene a su papá todavía, si tiene a su padre y usted tiene una necesidad con su papá, usted no va con su papá y le dice, oh padre, esposa de mi mamá, hijo de mi abuelo, nacido en Azueta o en donde haya nacido, ¿me prestas 50 pesos? No lo hacemos así. Yo voy cuando le dije, yo voy con mi papá por lo regular, le digo, hey papá, necesito que me hagas un favor. Ya él sabe cuánto. Ahorita que me preste tanto. Ok, adelante. Listo. Porque es mi papá, porque hay confianza. Hermanos, la Biblia dice en Juan 1:12, mas vosotros, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Yo soy hijo de Dios. Todos nosotros tenemos necesidades, todos nosotros tenemos tal vez deudas, tenemos problemas, tal vez tenemos situaciones en la familia, tenemos situaciones en la iglesia, tenemos situaciones económicas en todos los sentidos. Tal vez, hermano, estamos en un problema, pero ¿cuántas veces hemos orado de una forma tan sincera que hemos escuchado que hemos sentido que Dios realmente nos está escuchando? Porque muchas veces pasamos al altar y oramos, pero sin creer que necesitamos de Dios. Otras veces nos quedamos en nuestro lugar y oramos sin creer que necesitamos de Dios. Otras veces también pensamos que el decir tantas palabras, de eso va a traer la bendición de Dios, cuando la realidad, hermanos, es de que Dios busca un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros estamos cansados, simplemente queremos beber agua, obviamente, ¿sí? Por esa razón la Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Para eso es como un simbolismo de personas que quieren beber agua a tal punto que quieren saciar esa sed para poder librarse de ese cansancio. Hermanos, muchos de nosotros no estamos dispuestos a tomar del agua de la vida por el simple y sencillo hecho de que muchas veces no queremos reconocer la condición en la que nos encontramos espiritualmente, la condición en la que nos encontramos emocionalmente, la condición en la que nos encontramos muchas veces en el sentido espiritual, económico, en todos los sentidos, y por esa razón no oramos. Y muchos nos acostumbramos a vivir y andar, a caminar de la forma en la que lo hacemos, y por esa razón a veces nos va mal, porque no estamos orando con sinceridad.
Jesucristo no oró al Padre diciendo, oh Padre eterno, el sempiterno de todas las edades, aquel que hizo el cielo, aquel que hizo el mar, aquel que con un chasquido hizo tal cosa, aquel que separó la luz de las tinieblas. Él no hizo eso. Él dijo, Padre, si puedes que de mí pase esta copa, por favor hazlo, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, ¿qué necesidad tienes ahora? Que tengamos que pedirle a Dios así, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Cuando yo he tenido sed, a veces por tanto trabajo, y a veces me preguntan, ¿quieres agua? Yo, sí quiero, sí. Después pido, por favor, pero primero digo que sí quiero hacerlo. Sí quiero agua. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos decir lo mismo delante de Dios? Cuando Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Estás cargado, estás cansado, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Pero muchas veces, hermanos, nos mantenemos estáticos porque no estamos siendo sinceros en nuestra vida espiritual. No estamos siendo sinceros como tal porque no estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Mira, no es lo mismo, no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero si usted no, qué bueno, ojalá nunca. Pero que le salga un callo aquí en el pie, ¿sí? A mí me ha pasado, y me pasó con una piedrita que una vez dije no pasa nada y sí pasó, me hizo un callo en el pie. Duele, cuando uno camina, duele. ¿A alguien le ha pasado de aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, no, qué bueno, ojalá nunca les pase, pero duele. No es lo mismo acostumbrarse a caminar así, ¿sí? A tener que, acostumbrarse a caminar de esa manera, a caminar bien. Yo, por ejemplo, ya caminaba así, ¿sí? Porque no podía pisar porque me dolía demasiado. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos acostumbramos en la vida espiritual a caminar cojeando. Pero ya nos acostumbramos. Es que, pastor, así soy. Es que, pastor, así, pues, la verdad, siempre voy a tener este problema. Pastor, es que siempre voy a tener esta inseguridad. Pastor, es que siempre voy a tener esta situación con mi familia. Pastor, es que siempre. Y ya se nos ha hecho normal algo que es anormal. Recuerda que la Biblia nos dice, hermanos, que Dios nos ha venido a dar, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero Cristo, hermano, da vida. O sea que una vida con Cristo es una buena vida, pero no se puede tener una buena vida si no hay sinceridad. ¿Sigamos bien hasta aquí? Yo tengo un trabajador al que siempre ya le conozco sus formas. Cuando vamos a invitar, es de buen comer, eso sí, le pega bonito. Entonces yo le digo a las personas, ¿sabes qué? ¿Sabes? Necesito que me lo hagas enojar. Porque cuando él se enoja ya no come igual, come menos. Le digo, hey, vamos a ir a comer a este lugar y necesito que me lo hagas enojar desde ahorita. Tienes 3 horas para hacerlo enojar bastante para que no coma o coma poquito. Órale pues. Entonces ahí están los demás dándole hasta que se enoja, ¿verdad? Y sin embargo, él cuando pasa eso no come. De plano dice, no quiero y punto y así. Aunque él tenga hambre, no reconoce que tiene hambre. Siempre se deja llevar por lo que él piensa en ese momento. Hermano, en la vida espiritual, muchos de nosotros a veces estamos acostumbrados a vivir de cierta manera que no reconocemos que necesitamos comer. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Nos conformamos con una chuchería, nos conformamos con una maruchan espiritual, nos conformamos con leer un versículo, un pasaje, escuchar una que otra enseñanza por allí, nos acostumbramos a venir a la iglesia, a sentarnos, a escuchar, a irnos como si nada, pero no reconocemos que necesitamos de Dios. La iglesia es como un hospital. No viene la gente que está sana, viene la gente que sabe y reconoce que necesita de Dios. Pero ese reconocer que necesitamos de Dios se debe mostrar a través de nuestras acciones. Cuando usted va a un hospital, por ejemplo, usted no va a decirle al policía, que por lo regular son los que se sienten dueños de los hospitales, oiga señor, mire por favor, mi familiar se está muriendo, mira, ya le está tirando la lengua, mira, por favor, déjala pasar. No. Usted agarra, llega y con adrenalina le dice, déjame pasar o pásenlo, atiéndalo, busca la solución. ¿Por qué? Porque reconoce que necesita la ayuda. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, la iglesia es lo mismo. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, venimos deseosos, queriendo que Dios obre en nuestro corazón, diciéndole las cosas más sinceras posibles.
Y muchas veces, hermano, no muchas veces, sino Dios no es que no sepa lo que tenemos, pero Dios quiere escucharlo de nuestra boca. Cuando usted va al médico, no le dice al médico, el médico le pregunta, oye, ¿y qué te duele? Pues no sé, usted es el médico, a ver, estúdieme. ¿Vea que no? Y decimos, me duele aquí, me duele acá, o lo que sintamos. Y el médico, de cierta forma, se inclina en eso y comienza a descartar y a hacer ciertos diagnósticos. Bueno, pues es lo mismo con Dios. Cuando venimos a la iglesia con una actitud de prepotencia, cuando oramos con una actitud de prepotencia, cuando oramos con una actitud de que yo no necesito de Dios y pues nada más oro por protocolo, pues porque así me han dicho que lo haga y nada más lo hago, Dios no puede contestar. Hermano, si usted tiene una necesidad, ¿por qué no lo hacemos con nuestro corazón? Decirle, Dios, ayúdame a hacerlo. Dios, necesito que me ayudes. Mira, repito, no es lo mismo orar en público que orar en casa. ¿Sí o no? Yo una vez hice la prueba con un joven en el instituto que oraba en privado. Bueno, sí, para él, Señor, te pido por lo que ya sabes, amén. Así oraba él, dando gracias por los alimentos. Para mí esa forma no es la correcta. Pero cuando le tocaba orar en público, oh Señor, gracias por la provisión de esta mañana, Dios, gracias porque nos has provisto, bendice, casi cuida a papá vaca, mamá vaca, cuida esto, cuida. Oraba por todo, menos a como era con toda sinceridad. Hermanos, Dios no puede contestar si nosotros no le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Nuestra vida podrá tener tanto tiempo, podremos pasar años con el mismo problema y tal vez pronunciándolo en nuestras oraciones, pero no diciéndolo con nuestro corazón. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí es pedir la ayuda, tal cual y enfocada como lo necesitamos. Y Dios nos responderá. Y después dice, y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra versión de la Biblia dice, y te enseñaré lo imposible. Hermano, hay muchas cosas que parecieran que en nuestra familia son imposibles. Tal vez conductas, tal vez problemas en casa, tal vez problemas seculares, económicos, tal vez un problema tras otro problema en deudas. Y eso es algo que es parte de la vida. Pero hermano, cuando le decimos a Dios lo que necesitamos tal cual, hermano, Dios comienza a obrar. En Jeremías 29:12 dice la Escritura, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En Salmos capítulo 91, versículo 15, Salmo 91:15 dice la Escritura, me invocará y yo le responderé. Dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mira, cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando lo hacemos sincero, hermano, nos sentimos seguros, ¿sí? Nos sentimos seguros de que sin importar lo que esté ocurriendo, sin importar lo que pase en nuestra vida, Dios siempre va a estar obrando. Por esta razón la Biblia dice que el que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla, ¿qué significa eso? El que se enaltece tiene que ver con aquella persona que piensa que está bien y que sus oraciones es como que oro por protocolo, pero no porque lo necesito. Eso es enaltecerse, pensar que podemos solucionar los problemas en nuestra propia vida. Pero humillarse tampoco es decir, no, Dios, soy una cucaracha, soy lo peor, y del insecto más feo y más chiquito, soy el más feo y el más chiquito. Señor, o sea, eso no es humillarse. Humillarse es decir, Dios, de verdad es de que ya no aguanto más esto. Señor, Dios, necesito que me dé sabiduría para poder manejar esta situación. Dios, de verdad es de que, Señor, quiero cometer este pecado, pero necesito que me ayudes, Señor. Ayúdame porque estoy a punto de hacer esto que está mal. Eso es humillarse. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Eso es humillarse. Y ahí es cuando Dios comienza a contestar. Pastor, es que yo oro y Dios no contesta. Sí, porque la Biblia dice, y es claro cuando dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís mal, para vuestros deleites, para ti mismo, pensando que pues todo tiene que ser para ti. Hermano, no. Nuestra vida cambia de una u otra manera para honrarle a Él. ¿Sí me explico? Dios no está interesado en arreglar nuestros problemas para que seamos felices al 100%. No tanto así. Él está interesado en ayudarnos a arreglar nuestros problemas para demostrar
que en la vida en Cristo tenemos victoria. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Hace años, cuando estaba más joven, un hermano me observó que hace mucho tiempo yo no pasaba el altar. Y me dijo, oye, estábamos orando. Estábamos así, ¿no? Como yo sé que a veces hacemos eso de que cerramos los ojos y nada más estamos así. No decimos nada, pero nada más estamos con los ojos cerrados así. Y ya cuando decimos amén los abrimos, como si fuera una oración colectiva. Pero no, nada más estaba con los ojos cerrados así. Y se acerca un hermano y me dice, oye, tú. Y digo, mande, ¿por qué no has pasado el altar? Ahora era alguien que nunca ha pasado el altar esta persona. Y le dije, porque ando mal. Dice, ¿y luego? Le digo, pues no. Dice, y me dijo, ya van varias semanas que no pasas al altar. Le dije, es que como que siento que Dios no me habló. Yo le dije, para excusarme en eso. Y que él me dijera, ok, Dios no te habló, pues está bien. Pues ya, ahí quédate hasta que Dios te hable. Yo dije, porque Dios no me habló. Y él me dijo, mira, dice, pues por eso tienes que ir al altar. Y digo, ¿cómo? Dice, si Dios no te habla, si Dios no te habla es porque algo anda mal. Por esa razón tienes que ir a humillarte al altar. Y si Dios te habló y te quedas aquí, estás desobediente, así que mejor vete al altar. Una persona que no practicaba lo que me decía, pero lo que me dijo era lo correcto. Hermanos, ¿cuántas veces ya nos acostumbramos a que Dios no nos hable? Venimos a la iglesia, estamos platicando, estamos pensando en 1000 cosas. ¿Qué selección estará jugando hoy? ¿En qué va a quedar? Y haciendo un montón de preguntas innecesarias. Y Dios no habla en nuestro corazón. Y nos quedamos estáticos. Y ahí es cuando dice que el que se enaltece será humillado. El que piensa que no necesita la voz de Dios en su vida, pues obviamente le va a ir mal. Va a seguir en las mismas. Y mira, no hay peor vergüenza que un cristiano que no viva en victoria. Y no es cuando hablo de vivir en victoria, no es que los problemas se hayan terminado, no. Sino tiene que ver con una persona que está segura que aunque que le lleva la tristeza, Dios está con él. ¿Sí no llegas aquí? Entonces, hermano, orar es hablar con Dios de forma tan sincera, de forma tan directa y nada elocuente. Es la realidad. Si oramos en público como lo hacemos en privado, nuestras oraciones tendrían mucho más poder. Pero muchas veces oramos en público como no lo hacemos en privado. Incluso alargamos la oración en público para que la gente nos escuche, cuando en privado sabemos que no podemos orar ni tan solo 15, 20 segundos. ¿Sí me explico? Hermanos, Dios quiere contestar nuestras oraciones y Dios puede hacerlo, pero tenemos que aprender a orar con sinceridad. Decirle, Dios, necesito esto. Dios, ayúdame aquí. Señor, ayúdame allá. Les voy a contar, creo que tuve 2 o 3 experiencias esta semana. Primera experiencia, el lunes, temprano. Iba saliendo a una intersección del vehículo donde vivimos, pues uno tiene que meterse a la principal. Entonces yo agarro con la camioneta, me paro y viene otro carro y ¡prá! Se estampa atrás de mí. Yo así de, eso tenía mucha prisa. Y cuando me bajo a ver qué es lo que había pasado, se baja otra persona y era una señora americana. Oh, sorry, discúlpame, así medio español, inglés, mocho. ¿Cuánto es? Y yo dije, gringa, endeudado, dinero, ¿no? Dijo, ok. Me quedé mirando al carro, a la camioneta. En la camioneta no le pasó nada. Sinceramente no le pasó nada. En donde pegó en el fierro y pues a su carro sí le pasó algo. Pero ella sacó la cartera. ¿Y cuánto es? Para librarse de un problema. No sé qué es lo que haya sabido los mexicanos. En mi mente estaba ¿sabes? Aprovechalo. Una lana extra, pagas una tarjeta, pagas aquí, pagas allá. Aprovechalo. Porque era lo que cualquiera haría. Pero yo le dije a Dios, yo sé que esto está mal, pero te pido que me ayudes a decir que no. Ayúdame a decirlo. Y me costó, fíjate hermano, me costó decirle, ¿sabe qué señora? A mi camioneta no le pasó nada,
mejor arregle su carro, no se preocupe, ¿ok? No pasa nada. Y yo me fui. Y cuando me iba en el camino, yo iba, ¿por qué no le agarraron unos 200 pesos para el desayuno? ¿Por qué no le agarré eso? Estaba eso en mi mente. Esa fue la primera tentación. La segunda tentación fue en una instalación cuando una señora viejita ya grande, me agarra y me da el puño de dinero, puros billetes de denominación pequeña y una venta grande, me da un puño de billetes así, y yo comienzo a contarlo. Y la señora dijo, no, está bien, así, cuando ya lo contamos, no, está bien. Y cuando me dio ese puño de billetes, tenía más dinero del que realmente era de la instalación. Entonces, yo dije, a ver, como que algo anda mal aquí. Lo volví a contar la segunda vez. Lo volví a contar la tercera vez cuando confirmé que era más dinero del que me había dado, y la señora convencida, porque sus nietos también lo habían contado esa misma cantidad de dinero y era lo que supuestamente cuadraba. Yo en mi mente dijo, pues si la señora te está diciendo que lo agarres, pues no pasa nada. Total, ella dijo, ¿no? En mi mente tal cual. Era lo que yo estaba pensando. Pero después en ese momento yo dije, Dios, necesito dinero porque para eso un poli me quitó dinero con anterioridad. Necesito dinero, Señor, ayúdame a devolverlo. Entonces yo agarré y le dije, señora, y yo con la saliva aquí en la garganta, señora, me está dando de más. Y cuando ya dije de más, pues ya hablé. ¿Cómo que te está dando de más? Sí me está dando de más. A ver, y comienzo a contar otra vez el dinero 2 veces. Dice, joven, gracias, y todo por su honestidad, y bla, 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 bla. Y como nos identificamos como cristianos, dicen, mis nietos lo contaron, y ellos contaron eso, pero gracias por esto, ¿sí? Esa fue la segunda. La tercera fue ayer, cuando comprando las cosas de la tiendita, los refrescos, yo vi que la cajera solamente cobró 3 paquetes de Pepsis en vez de cobrar los 4. En mi mente yo como que le digo, no le digo, total es una empresa grande, no es como que necesiten, ¿sí? Pues uno más, uno menos, pues no hay problema. Pero ya casi al finalizar, porque estaba esa lucha mental, yo, pecador, ¿verdad? Esa lucha mental, le dije, oiga señora, solamente cobró 3 paquetes, no cobró los 4. ¿Cómo que no? Sí, no, mire, chéquelo. Cobró 30 y tantas, pero tenía que cobrar 40 y tantas. Entonces, pues para que no tenga problemas, cobre todo esto. Y en ese momento, hermanos, Dios me dio paz. ¿Por qué les digo esto? Ay, porque es re bueno el pastor. No, eso no me interesa que usted piense eso. Me interesa que usted sepa que hubo cosas que yo quise hacer, que yo quería hacer tal cual, pero tuve que reconocer, en primer lugar, que eso estaba mal y que lo que yo estaba pensando estaba mal, y en segundo lugar, tuve que pedirle la ayuda a Dios para poderlo decir y no poder participar en eso. Hermanos, habrá batallas en las que usted de una o de otra manera se va a ver enfrentado, que va a tener que orar con sinceridad y decirle, Dios, si yo quiero tu bendición, necesito que me ayudes a no hacerlo. Ayúdame a no agarrar esta bebida alcohólica. Ayúdame a no mandar mensaje a esta persona. Ayúdame a no tener comunicación con esta persona. Señor, ayúdame. Y mira, hermano, cuando eso pasa, Dios nos ayuda. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando nos queremos hacer los héroes, de que no, pues no pasa nada, yo como quiere la llevo total, Dios, y yo que me pido perdón al rato y Dios me conoce. Hermanos, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Dios no va a contestar nuestras oraciones. Entonces, la oración no es para que la gente me vea. La oración es para hablar con Dios de mis necesidades. La oración no es para sorprender a los demás con nuestras palabrerías. La oración es para hablar y expresar lo que yo necesito para que Dios me ayude. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con la oración? Deja de preocuparte por orar largos tramos de tiempo. Preocúpate por decir las palabras lo más sinceras posibles en el tiempo que tú necesites hacerlo. Algunos van a orar 1 minuto, otros van a orar 5 minutos, otros van a orar 10 minutos, otros van a orar mucho más tiempo y está bien, pero que todo lo que hagamos sea con sinceridad. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros oramos con sinceridad, Dios comienza a escucharnos y tenemos paz, tenemos tranquilidad. Las cosas comienzan a salir, nos comienza a ir mejor, las cosas comienzan a tomar su rumbo. ¿Por qué? Porque oramos con sinceridad. Tal vez tengas un problema en la familia. Podemos decirle a Dios, Dios, necesito que me ayudes porque estoy batallando con esto. Estoy tan destanteándome en esta área.
Señor, necesito que me ayudes a decir que no. Necesito que me ayudes a no juntarme con estas personas. Por favor, Dios, ayúdame a hacer esto para que yo pueda representarte a ti. Recuerda, Dios no está tan interesado en hacerte feliz como en ayudarte para poder reflejar a Cristo como alguien victorioso. Así que, hermano, tú decides qué es lo que vas a hacer. Podemos vivir así cientos de años o décadas. Podemos vivir así como querramos. Pero no es lo mismo caminar bien que caminar con una bola en el pie. Para nada va a ser lo mismo, ¿sí? Así que, hermano, yo te animo a que en este momento hables con Dios y digas, Señor, necesito así, necesito acá. Tú sabes cómo estoy. Tal vez tú dices, no, pastor, es que la gente va a ver que necesito de Dios. Pues para eso venimos a la iglesia. En San Cristóbal, yo nunca había entrado a un IMSS, o bueno, no con conciencia, ¿verdad? A un seguro tal cual ahí en urgencias. Y había muchas personas enfermas, algunas convulsionándose, otras ensangrentadas, otras no pudiendo hacer mucho, ¿sí? También entré en terapias intensivas, personas que están conectadas. Hermanos, a un hospital llegan las personas necesitadas. Los que están sanos se quedan afuera cuidando a sus enfermos, pero los que están enfermos están adentro. Así que, hermano, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Estás enfermo o estás bien? Si estás bien, qué bueno. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si estás mal, si hay algo en nuestro corazón, la Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vamos a orar.